Para dar inicio a nuestro programa, voy a permitir presentar a la licenciada Daisy Mora Peinado, gerente de Desarrollo Organizacional, que nos dará la bienvenida oficial del primer Diplomado Energético 2019. Iniciamos un programa muy importante dentro del grupo Enercer, que es el primer diplomado enfocado a la reforma energética y a todo lo que tiene que ver con el sector energético. El día de hoy está invitada con nosotros la doctora Diana y bueno, iniciamos formalmente este seminario, el cual va a ser el primero de dos, al menos, que van a estar dentro del programa del diplomado de sector energético. Pues bueno, no me resta más que agradecerles e invitarlos a que quienes vamos a continuar con el resto del programa dentro del diplomado, pues lo aprovechemos al máximo, ¿no? Entonces, formalmente damos por iniciado el diplomado en sector energético. Gracias. Que son ingenieros, son diseñadores, que están dedicados, ellos no hacen ninguna labor de la empresa, sino que hacen ellos labores de creatividad, son los que te inventan, tiene que haber en una persona que esté dedicada de la dirección jurídica a actualizar, a revisar, a armonizar, porque tus lineamientos internos tienen que estar ahorita a la fecha, actualizados a las leyes en materia de Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia y Justicia Penal. Sí, que me contesten para efectos de que lo que es la grabación, ¿no? Pero estamos seguros que tus ordenamientos y lineamientos internos están actualizados a las exigencias de las leyes externas de México en materia de transparencia, anticorrupción y justicia penal. No contesten, te hago caritas. Nadie en el país está así, nadie, no se preocupe, nadie. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Pero además no se traduce el cumplimiento normativo nada más en las leyes. Se traduce en lo que en tus funciones y las tuyas haces día a día en Enercer para poder cumplir la norma. Porque todas tus funciones de cada día tienen que estar acorde a lo que están facultados. Y yo le comentaba hace ratito que teníamos una charla a los abogados y les decía que en una de las empresas que represento, en las que los defiendo yo como ellos son las víctimas, yo soy su asesora jurídica, me platicaba esta persona que en la empresa era la persona que, antes de que le ayudáramos a diseñar el programa de cumplimiento normativo, que resolvía los problemas de la empresa. ¿Así? Es decir, que como él me tiene confianza a los directores de la empresa, entonces ella no era la de recursos humanos, no era una abogada que tenía otras funciones, pero era la persona que realmente resolvía problemas porque podía ayudar a verificar en la contratación del personal que sus papeles se ajustaran a pues, lo que pide la política, ¿no? De la empresa donde vives, que tu domicilio esté acorde a lo que tú das en tu currículum, que hubieras trabajado, e incluso cuando alguien cometía un acto probablemente ilícito, pues era ella la que conciliaba, ¿no? Entre ya se peleó una colaboradora del área tal con el director o la directora, entonces en vez de que lo cobres, bueno, ella resolvía. Hasta que cuando los abogados llegamos y nos pidieron que los apoyáramos, en nuestro caso mío, la parte penal, el cumplimiento normativo, le dije, ¿por qué tú resuelves esos problemas? ¿Por qué tú? Enséñame dónde está tu contrato que tú vas a resolver esos problemas. No, ella tenía otras funciones que eran nada que ver con lo que estaba haciendo. Y entonces cuando le dije a los directores, oye, te estás metiendo en un problema, tú por no querer resolver, te estás metiendo tu empresa en un problema, porque estás solucionando con quien no está facultado ni capacitado para hacerlo, despidos. Y entonces, acuérdate que vamos a ver ahorita el artículo 421 que dice que las personas jurídicas son responsables cuando se demuestra que no tuvieron el debido cuidado. Fíjate, no tuviste el debido cuidado y por lo tanto tú coadyuvaste. Realmente la responsabilidad penal se da porque la empresa coadyuva, facilita. Y por eso vamos a leer que dice, cuando actúas en nombre de, tan sencillo como mandes un correo y pongas la leyenda Enercer, ya, tienes responsabilidad. Entonces la pregunta que te hago a ti como persona jurídica y a los socios y socias que están aquí, a los que tienen esas decisiones, ¿no? El poder de mando, ¿estás seguro que controlas lo que está pasando en Enercer al 100%? Por eso la estructura idónea en una empresa, hablando de un adecuado cumplimiento normativo, siempre es más horizontal que vertical. La verticalidad es enemiga de un adecuado plan de cumplimiento. ¿Por qué? Porque no llega.
no llega fresco la información que está pasando. Cuando no sabe la cabeza qué está pasando desde el área de mantenimiento, del área de limpieza, en contrataciones, en problemática que se enfrenta, no está funcionando y hay una bomba de tiempo que desencadena en que los trabajos que llevamos aspectos de responsabilidad penal, pues tenemos trabajo, ¿no? Nada más que en las empresas es muy fácil tener responsabilidad. Es más difícil lograr la imputación de una persona física, fíjate lo que te estoy diciendo, que de una persona jurídica, ¿ok? Entonces, cumplimiento normativo, tengo que pensar en mi empresa en 3 cosas importantes ahorita. Se refiere al cumplimiento externo de la empresa, de sus lineamientos con la legislación que existe a nivel nacional e internacional, y nada más te hago pensando los productos o servicios que lleva Emerson. Si tienes contacto, proveedores, servicios con otros países, tu estándar se eleva a cumplir el compliance que ellos tienen ya. Los estándares más reconocidos a nivel internacional, y no es fácil. Hablando de Estados Unidos, tiene un impecable sistema de exigencia y cumplimiento normativo. Nos vamos al modelo inglés y el español es mucho más exigente. No tengo que demostrar el dolo, sino simplemente el descuido. Y quiero que te grabes esta palabra por lo que vamos a ver, el descuido. Si no tuviste el cuidado vas a tener responsabilidad. Ahí te detengo porque culturalmente no estamos acostumbrados en México a eso. Bueno, hablo de mi gremio de los abogados litigantes. En el sistema anterior, porque este cumplimiento normativo es parte de un sistema penal oral que ustedes ya tienen desde hace mucho tiempo. Bueno, esto que redactamos, yo lo hablo como redactora y analista en el Código Nacional que me tocó en su momento en la PGR y en el Senado. Esto nace del nuevo sistema, donde todos somos equipo y todos, aunque tengas una jerarquía, todos estás en un ámbito horizontal. No quiere decir que todas las funciones de ella ni ella tuyas, pero finalmente venimos de un sistema en el que ¿qué pasaba con las firmas antes legales muy importantes? ¿Cuándo veías a uno de los socios litigando? ¿Cuándo lo veías en el despacho litigando ahí con los jueces? En el reclusorio, en la Ciudad de México Norte, Sur, ¿no? ¿Cuándo lo veías ahí? Nunca. ¿A quiénes mandaban? ¿Quiénes iban? Pues los pasantes, ¿no? En los pasantes, ¿cómo el socio se va? ¿Cómo va el socio a prestar ahí? Pues tiene que ir. En la empresa es igual. Ya no va a existir en Enersen, espero que no lo haga, seguramente no, pero es muy común en las empresas que digan, a mí no me traigas problemas, ¿te acuerdas? En las empresas, a mí tráeme soluciones. Eso es muy mal en las empresas. Es igualito problema penal, ¿no? Compliance penal. No es ya no me traigas problemas, es dime, sí, comunícame. Tiene que haber un canal horizontal de quienes toman decisiones, con quienes las ejecutan y con quienes supervisan que se están llevando a cabo. Entonces, primer componente, repito, cumplimiento normativo de mis lineamientos de la empresa, mis protocolos, mis oficios, mis funciones, mis restricciones, mi sistema disciplinario con la legislación externa. 2, tiene que haber cumplimiento normativo de mis lineamientos internos y externos con las funciones que cada departamento, que cada unidad, que cada área lleva a cabo. Así es el área de contabilidad, el área de recursos humanos o capital humano, como le llaman ahorita adecuadamente, me parece mucho más adecuado al capital humano, el área jurídica, el área de auditoría, todas las áreas que sus funciones estén, por eso los manuales y los protocolos. Pregunta, ¿tienen aquí manuales y protocolos? Sí, bueno, esos manuales de operación, los protocolos, el compliance officer, todos ellos tienen que tener un canal, un funcionamiento donde ese sistema, esa parte del sistema que tiene que enfocar en uno, que tiene que tener relación unos con otros. No puede haber un área que siga reglas diferentes. No puede haber un líder que diga, bueno, aquí se hacen las cosas así, aunque el otro director diga que no. No, tiene que haber una armonización que fluya, que permita que las funciones y la transparencia y las instrucciones y las acciones y la producción fluyan de manera transversal, de allá para acá y viceversa, ¿ok? Pero tiene que ver también, como número 3, en una parte de prevención, tiene que ver también como componente tercero del cumplimiento normativo, en el área o componente de la ética
y la prevención, el área de la cultura. No me refiero a que la cultura de la historia, me refiero a las políticas, a la cultura, a la parte ética de la empresa, las políticas de permisión, los valores de la empresa. Es el tercer componente importante en materia de responsabilidad penal. Fíjate lo que te estoy diciendo. Los valores y la ética empresarial. ¿Por qué esto es tan novedoso? Pues ¿quién hacía caso a la ética? ¿No? ¿Quién hablaba de un código de ética? Pues si no me sancionan por un código de ética, pues ya te van a sancionar un código de ética. En la forma de trato, mira, había una empresa en Estados Unidos, donde, para no decir los nombres, donde cuando contratan, por ejemplo, a latinoamericanos, te dicen, te dan una capacitación sobre los valores de la empresa, pero es muy interesante, porque ahí te dicen, oye, mira, aquí no se saludan de beso, nunca, te decían de esa empresa. No, nos decían, aquí yo sé que son muy efusivos en Latinoamérica, pero aquí no llegues a abrazar a ningún hombre ni a ninguna mujer. No se mandan textos desde teléfonos vía personal, no caritas, y todo se maneja por correo institucional. ¿Por qué crees que tuvieron esa empresa política? ¿Por qué crees? Pues algo pasó, ¿no? Entonces lo primero que hacía con las personas que ingresaban a una empresa, le decían, sé que son efusivos los latinos, y yo le digo, pero aquí no es, aquí es un saludo y no touch, no, hay una distancia, y donde ni siquiera te permitían que cualquier comunicación, al menos para que, si lo haces no me digas, pero hay a quien se le hace fácil mandar correos personales por cosas de trabajo. No es correcto. Lo de la empresa es por correo institucional y punto. Por teléfono institucional y punto. Lo personal es personal. Nada de comunicación de incluso entre los colaboradores. Oye, ¿ya entregaste tal desde el WhatsApp? No. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar conmigo el día de hoy en un importante diplomado que, si bien es cierto, tiene que ver con el sector energético. Vamos a analizar un tema que platicaba con mis queridos colegas y tiene que ver con el cumplimiento normativo y la responsabilidad penal de las empresas. Previamente a esto, quiero agradecerles a todas las directoras y los directores que me permitieron estar con ustedes el día de hoy y el día de mañana. Gracias, mujeres y hombres, parte de la empresa, que son clave para que pueda esta gran empresa transnacional funcionar, porque no solamente tiene productos que son indispensables para la economía del país y de otros, sino también servicios, y de ahí tiene que ver muchísimo este tema. Quiero por favor agradecerle muchísimo al director jurídico, por favor, muchas gracias, ya le pido que le den un aplauso, por favor. Porque además tengo el gran orgullo, me siento como la mamá de los pollitos, porque a lo mejor no va a querer que lo diga, pero fue mi alumno hace muchos años en penal acusatorio, fue mi alumno más destacado en la maestría de sistema penal acusatorio, y le comentaba ahorita en el coche que me siento muy contenta, muy orgullosa de ti, de ver que los frutos de nosotros como profesores y abogados litigantes se dan, porque ahora que yo como abogada litigante quiero compartirles que represento a algunas empresas como víctimas en materia de procedimiento penal, y no saben los retos que se enfrentan los abogados como nosotros en encontrar datos y en medios de prueba, en poder hacer que se comprendan las fiscalías, cómo las empresas tienen responsabilidad penal y cómo realmente la pena de muerte sí existe, porque las empresas quiebran. Y en materia de compliance, y por eso estoy haciendo también introducción con mi querido colega, tiene mucho que ver con la prevención. Y los abogados que litigamos este sistema, que somos muy pocos, me sobran dedos de esta mano en México, el sistema de compliance y responsabilidad penal de las empresas en materia penal, los penalistas, yo en mi caso procesalista en materia penal, pues lo que observamos es que muchas de las empresas nos dicen, oye, Cristal, ¿ahorita qué hago? ¿No? ¿Cómo me defiendo? Y les digo, pues es que lo que yo puedo encontrar como datos o medios de prueba, me los tuvo que haber aportado la empresa con fecha anterior al conflicto. Entonces quiere decir que si tú no tienes ese sentido de prevención, no puedes tener una defensa adecuada en materia de responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas. Y platicaba con mi querido colega
por mi exalumno, porque finalmente me decía: Cristal, yo aquí tengo la parte preventiva. Dije: qué bueno, porque los abogados somos pocos los que vemos la parte de prevención. Realmente vamos a analizar, no se preocupen, no es totalmente penal, pues, somos contadores, no nos toca la parte penal, ¿no? Qué horror, ¿no? Pero sí necesito analizar con ustedes cómo, a diferencia de una imputación contra una persona física, donde podemos empezar a recabar los datos y los medios de prueba, en la parte de las personas jurídicas, las empresas, todo lo que hicieron con antelación a que se presentara el conflicto penal, llámese abuso sexual, acoso sexual, fraude, lavado de dinero y otros que tengan que ver con corrupción, no nos van a ayudar a los abogados si no tuvieron prácticas de prevención. Entonces felicito muchísimo a esta empresa, muchísimo Enersen, felicidades, porque en este tipo de capacitaciones, que por cierto, esto es parte de un programa de compliance, es más que bueno que le está grabando, porque siempre les digo cuando capacitamos en este tema que se ve y se grabe la capacitación que se da, porque eso es un mecanismo también de defensa, de qué es lo que estamos haciendo de manera preventiva para evitar, es decir, qué tanto un colaborador o una colaboradora de la empresa sabe el riesgo que puede causar una autorización o un conflicto que se puede dar de intereses y demás cuando actúa o tiene una omisión en cierto tema en materia de cumplimiento normativo. Entonces, les agradezco muchísimo. Vamos a cerrar entonces ahorita con las redes, porque es un curso privado, pero las redes nos pedían que hiciéramos una pequeña introducción para que vos nada más le ponemos el video aquí. Nos despedimos y nos concentramos ahorita en la parte empresarial. Por supuesto que autorizo la grabación interna por parte de la empresa, únicamente tengo que decirlo así, para efectos de privacidad, pero únicamente para efectos de que le pueda apoyar a Enersen a tener esta capacitación en materia de cumplimiento normativo y responsabilidad de las empresas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a estar en 4 sesiones, ¿ok? Es muy importante saber en qué vamos a estudiar, qué vamos a practicar. Tenemos 4 sesiones, tenemos mucha información, 4 sesiones, pero espero que esto sea el principio de otro apoyo que se pueda dar, que cuentes con todo mi apoyo en equipo en materia de cumplimiento normativo, pero en estas 4 sesiones que vamos a analizar. El día de hoy vamos a analizar el marco penal, el marco procedimental, en dónde estamos ubicados en México en el procedimiento penal, específicamente de las personas jurídicas, que es como correctamente lo vamos a llevar a cabo, ¿ok? Vamos a analizar también qué tipo de servicios y qué tipo de productos tienes en tu empresa y qué riesgos se pueden tener, ¿ok? No podemos hacer en una capacitación general un diseño de un cumplimiento normativo, de un programa, pero finalmente sí quiero dejarte como las ideas más importantes para que cuando tú lo hagas, porque lo tienes que elaborar, entonces vas a poder identificar qué es lo que se puede plasmar, qué es lo que se puede detectar, qué es lo que se puede prevenir a manera general. Vamos a analizar también aquellos estándares internacionales en materia de prevención, en materia de cumplimiento normativo, y también algo que es desconocidísimo en México y que por cierto es muy exigente el modelo que tenemos mexicano de responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que tiene que ver con Sistema Nacional de Transparencia, Anticorrupción y Justicia Penal, ¿de acuerdo? Yo le voy a pedir a mi querida amiga, que ya estamos en contacto y que le agradezco también muchísimo toda la parte de logística y coordinación en todos los sentidos, porque sin ella, y que aparte es la administradora, ¿no? Es una responsabilidad muy importante, pero le voy a pasar para que me recuerde un caso práctico que yo estoy llevando a cabo. Es un caso que yo represento, obviamente lo voy a testar para que únicamente tengan la versión pública, por favor, pero es un caso que les voy a dejar que es real para contra una empresa moral, una empresa jurídica, para que entonces podamos analizar qué es lo que está pasando ahí. Se oye muy comercial, siempre que te hablan de cumplimiento normativo, nos imaginamos el famoso compliance, pero un compliance como maquillado, como un compliance como el fashion, ¿no? Como un compliance como un programa de empresa, pero ¿sabes cuál es el problema de este tipo de programas de cumplimiento normativo? Que son muy alejados a lo que realmente significa el procedimiento penal. Y realmente todas las áreas jurídicas, esta es en la parte laboral, esta es en la parte corporativa, esta es en la parte de protección de datos, esta es en la parte civil, lo que quieras, todo va a inferir en que puede haber una responsabilidad
penal, ¿ok? Entonces son 4 sesiones en esta primera y mañana vamos a analizar este mapeo del procedimiento penal, pero de las empresas, en dónde estamos parados, ¿ok? Y vamos a aterrizarlo a lo que tú tienes en la empresa, a los productos y a los servicios y a lo que tú haces en la empresa. Les voy a pedir aquí que pongan muchísima atención en cada sesión, porque cada sesión tiene información que es única. Tristemente es poco analizado el tema de cumplimiento normativo, e insisto, te lo dan como muy alejado, como un programa de comercio, como un programa más mercantil, más fiscalista, pero no, eso nos da herramientas de omisión en contra de las empresas, a nosotros los procesalistas en materia penal. Un cumplimiento normativo, acuérdate de mí, siempre tiene que tener el componente de responsabilidad penal. Por eso yo siempre digo, cumplimiento normativo, tu programa incluso debe decir en ENERCEN, nuestro programa de cumplimiento normativo y responsabilidad penal de la empresa. Yo sé que soy responsable penal, sí soy horrible, ¿no? Nadie quiere estar con los penalistas, nosotros somos como los doctores, ¿no? Pero finalmente tú tienes que tener la manera de ¿qué? De prevención. ¿Queda claro? Como parte de la forma, vamos a pedir al activador, por favor, como parte de la forma de evaluación, bueno, yo lo platicaré con ellos cuál es la forma de evaluación. Entiendo que no es un programa tipo escuela, obviamente, sino es más que nada para el aprovechamiento de la empresa, pero finalmente sí tengo que tener yo cada 2 sesiones pues un avance. Les dejaré al final de estas 2 prácticas un ejercicio que es práctico, insisto, para poder conocer un poquito más de lo que hacen en los datos en la versión pública. No me tiene que dar nada que sea personal, ningún secreto de la empresa, por favor, omítalo, no me lo den, pero finalmente sí que yo pueda ver cómo estamos avanzando en el curso y preparar también, ya están preparadas otras sesiones, pero sí adecuarlas al avance de cada uno de ustedes. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hay abogados. A ver, levántame la mano las abogadas y los abogados, aquí ya vi una. Ok, son poquitos, pero está bien, ¿no? Y los demás entiendo que son contadores, contadoras, auditores, levántame la mano. Sí, entonces tenemos que, ingenieros también hay, ¿verdad? Muchísimos ingenieros. Entonces por eso tengo que ver muchísimo, adentrarme a lo que realmente hacen, lo que cabe de manera pública, pero sí para poder dejarte la retroalimentación que necesitas, ¿de acuerdo? Bueno, que México, recordemos que ya tiene contemplado un procedimiento penal de las empresas. Ya no es un aspecto nada más de análisis dogmático, como se ha hecho por muchos años. Se hablaba, acuérdense de un sistema español que vamos a analizar y que tienes material en la presentación que te hice llegar con mucho cariño, del Código Penal Español, de la ley orgánica, de lo que tenemos en España con respecto al procedimiento penal de las empresas. Una de las aportaciones que me gusta mucho, por ejemplo, de España, que México todavía no ha llegado ahí, pero tiene que ver con la inclusión de los partidos políticos, como ven, para efecto del cumplimiento normativo en España. Interesante, ¿verdad? Porque incluso ya los involucran como parte de entidades que tienen que dar una remisión, que son sujetos de responsabilidad penal. Alemania ha emitido varias opiniones al respecto, aunque no son un ejemplo tan marcado para muchos de nosotros en materia de responsabilidad penal, pero sí lo es el sistema anglosajón, específicamente el de Norteamérica y el de Inglaterra, el de United Kingdom, ¿ok? Donde finalmente marcan unos estándares internacionales, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, las US Guidelines, que les van a encantar, porque son un estándar muy elevado, pero que te puede interesar muchísimo para incluir prácticas y lineamientos incluso internos, armonizados con estas US Guidelines, por ejemplo, que te van a dar cuenta de una cultura muy distinta en materia de cumplimiento normativo, ¿de acuerdo? Y en materia del sistema inglés, el COSO, por ejemplo, ¿no? Y demás estándares internacionales que son muy interesantes. Bueno, yo te comentaba que como redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvimos que analizar todo este tipo de corrientes, este tipo de experiencia internacional. Algo que nos encanta del Código Nacional es que nosotros sí lo analizamos de acuerdo a la exigencia nacional, pero cumpliendo estándares internacionales, leyes de víctimas, tratados internacionales.
Quiero que sepas también que tristemente, como lo comentaba con los colegas, el procedimiento penal mexicano comprende un procedimiento en el Código Nacional que apoya a víctimas, que evita corrupción, pero tristemente no es aplicado, ¿ok? Entonces lo que vas a ver conmigo es qué tiene el procedimiento específicamente para las empresas, pero que también tenemos que empujarlo como ENERCER para que lo podamos implementar y proponer. Una de las grandes ventajas que tienes como empresa es que si tú haces caso, implementas un cumplimiento normativo, pero enfocado a la responsabilidad penal de manera preventiva, vas a ser un punto de lanza y vas a ser atractivo. Fíjate lo que estamos diciendo. ¿Tú te acuerdas que tenemos, por ejemplo, la moda de hace pocos años en las empresas de responsabilidad social, ¿verdad? ¿Quién lo ha escuchado? Ha escuchado el tema de responsabilidad social de las empresas, ¿no? ¿Y qué tenemos por responsabilidad social de las empresas? ¿Qué escuchas? Cumplimiento, ¿qué prácticas o qué acciones hacen las empresas como parte de este cumplimiento de responsabilidad social de las empresas? Medio ambiente, ¿no? Las labores sociales, las donaciones, que son muy buenas. Bueno, pero las empresas no nada más lo hacen por ser buenas, porque también lo hacen. Primero hay la atracción por parte fiscal, ¿no? También, pero también porque eres atractivo para visitar, porque eres competitivo. Una empresa se vuelve competitiva en la medida que tienes estándares que los cumples en materia, por ejemplo, de responsabilidad social. Bueno, un cumplimiento normativo, un plan y programa de cumplimiento normativo es el que atiende también a prácticas en materia de responsabilidad social, porque te vuelves más que competitivo, ¿no? ¿A quién le vas a dar una licitación, gobierno? A una empresa que es responsable socialmente, que tiene una fundación, que recicla los materiales, la comida que ya no utiliza, ¿no? O una empresa que contamina, que desperdicia, que no separa la basura. Te vuelves atractivo, te vuelves competitivo. Entonces aquí vamos a ver cómo el objetivo del procedimiento penal de las empresas busca también mitigar riesgos y es atractivo para ti, para ENERCER, para que tú seas competitivo, más todavía de lo que ya eres entre las empresas, porque además tienes un cumplimiento normativo no maquillado, sino real, verificable y transparente, y que cumple además lo que casi ninguna empresa mexicana tiene, te lo puedo decir, al menos de las que yo represento, es la armonización de cumplimiento normativo en 3 pilares importantes: transparencia, justicia penal y anticorrupción. Y el cuarto componente que vimos que era un tercero, como lo explicaba anteriormente al receso, en materia de ética, de valores y demás, ¿ok? Bueno, derivado de esto, te estoy explicando cómo se comprende este procedimiento contra las personas jurídicas, contra las empresas. El 421, que no es una realidad, ¿verdad? Es como un articulote muy grandote que tiene muchas partecitas que podemos sacar y realizar, y de ahí puedes sacar muchas acciones y prácticas y tareas pendientes para realizar como contadores, auditores y demás. Bueno, el 422 es importante que lo analicemos con lupa. Muchos de los problemas que tenemos los abogados es que siempre estamos como loquitos interpretando, ¿no? Como la corte. Lo que quiso decir, ¿no? Lo que quiere decir, por eso es que aquí, hablando del procedimiento penal, siempre les pongo así, lo que dice, el i o la coma. ¿Hace la diferencia, sí o no? ¿No? Porque es que no dice i, es que no lo quisieron decir. Bueno, entonces, por eso aquí te pongo, que algunas me preguntaban antes del receso, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, las sanciones en materia de personas jurídicas se llaman como consecuencias jurídicas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los castigos? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de las empresas que son traviesas? ¿No? Pues vamos a ver cuáles son, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las personas jurídicas. Felipe, ¿me puede ayudar, por favor, licenciado, a leer? Si lo ven todos clarito, les pongo la letra más grande. ¿Sí está bien? ¿Qué dice, por favor, Felipe? A las personas jurídicas con personalidad jurídica propia se le podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones. Primera, sanción pecuniaria o multa. Segunda, decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito. Tercera, publicación de la sentencia. Cuarta, disolución. Quinta, las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los principios establecidos en el presente artículo. Ahí te voy a detener un poquito, mi querido Felipe. Fíjense bien, sanción pecuniaria o multa, es lo que comúnmente conocemos, ¿no? La multa.
Nada más que acuérdense que la multa, si nosotros vemos el siguiente párrafo, vamos a ver qué magnitud, cuáles son mis rangos, cuáles son mis variables para poder determinar la multa. Y vas a ver que tiene que ver con la magnitud del daño. Entonces, no es cualquier tipo de multa. Simplemente una empresa, al estar siendo investigada pues uno no necesita ser castigada. Es decir, por eso se dice, insisto, la pena de muerte de las empresas. Las empresas son castigadas incluso muchas veces antes de ser juzgadas. Por lo tanto, es muy importante que la investigación se haga con ética, pero que también tú tengas los elementos necesarios para mitigar o que puedas estar exento o exenta del riesgo. Porque, por ejemplo, yo ahorita te hablo a título personal, te aclaro, a título personal, pero sí como parte de las preocupaciones que yo tengo como consejera honorífica nombrada por el Senado de la República. Es un cargo ciudadano que tenemos, pero escogidos por el Senado de la República en materia de transparencia. Lo que yo siempre he compartido cuando se ha analizado sobre el acceso a la información y protección de datos, en el caso, por ejemplo, de Odebrecht y todos los demás, es que hay que tener cuidado en quién accesa a la información de una empresa, porque muchas veces son venganzas personales, pero ya viste que aquí sí hay una consecuencia jurídica que se llama multa, que tanto puede perjudicar a una empresa. Esto es algo bien importante, me detengo aquí en la parte de las consecuencias jurídicas, porque te quiero poner a reflexionar en el ser, ¿qué tienes para la protección de datos y acceso a la información? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién puede tener voz por parte de la empresa? Porque acuérdate que cualquier tercero, llámese quien sea, puede pedir a través del INAI que den información de cuál es la licitación de Enercel y por qué obtuvo tal proveedor, o por qué obtuvo tal concesión, o por qué obtuvo tal. Acuérdate que en materia de acceso a la información, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución y 6 y demás que tengan que ver, y otras leyes, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, este artículo 6 en este derecho de acceso a la información? Pues no tienes que decir ni siquiera tu nombre. Cualquier persona tiene derecho a ¿qué? A conocer, a obtener datos. Entonces, ¿qué tanto estás protegiendo los datos para que no se pueda accesar a datos que son confidenciales, que pueden ser más bien perjudiciales en la empresa? Si bien es cierto, el artículo 6 de la Constitución habla de derecho humano, es un derecho humano el acceso a la información, ¿qué tanto es esta permisión en cuanto a la empresa, en la parte interna? Entonces, aquí, pues la multa, pues es lo que comúnmente se conoce. Un trabajador que tenía horas extras de trabajo, que en un tráiler de la empresa, fuera de horario laboral, le pide con medio de comunicación, la herramienta de trabajo de la empresa, que vaya a realizar tal entrega, y finalmente la persona que era diabético, el trabajador, ¿qué pasó? Se quedó dormido, le tuvieron que amputar las piernas y metió en santo problema ¿a quién? A la empresa. Independientemente de la pérdida que tuvo esa persona y la familia, ¿no? Imagínense, se fue a laborar, ni siquiera la empresa quiso indemnizar, le dijimos, indemniza por favor, te vas a meter en un problema peor. Nada, te vas a meter en un problema peor, porque quedó mal con proveedor, provocó daños también a la federación, o sea, hubo consecuencias por no invertir en ¿qué? En la parte del capital humano. Eso de horas extras y ni modo aquí te enfrentas hasta que acabes. Acuérdate que las empresas que tienen un extraordinario programa de cumplimiento no son las que trabajan más en horas. México es de los países que trabaja horas extenuantes de trabajo. Acuérdate que la eficiencia está en que en el tiempo que lo contrataste exactamente o menor te dan los resultados que esperas. Y si no es así, algo está pasando, no contrataste a la gente que tiene el perfil. ¿Sí queda claro? Tienes que contratar a la gente que tenga el perfil para hacer la función que le pides, si no, cámbialo. Tenga un acompañamiento, esa persona, un acompañamiento en las funciones con quien va a sustituir o con quien se va a coordinar. Eso es muy importante para que sepa, aún cuando tengas una persona que sí valga la pena que la promueves, ¿no? Que se le eche ganas, que tenga la motivación, pero que sepa cómo realmente de facto es la operación. Y 3, eso es para protección de ustedes como empresa. Mucho del capital humano, ¿qué pasa? Cuando lo capacitas y ya tiene mucho tiempo, pues se va, te lo roba la competencia. Ten protección de datos y confidencialidad, ¿no? O sea, asegúrate que la persona tenga
tengas tú como persona jurídica la protección que las funciones, los contactos, los productos que vas a obtener a partir de su expertise, pues sean propiedad de quién, de la empresa. ¿Sí queda claro? O sea, qué padre que le vas a dar experiencia, pero también muchas de las innovaciones que hacen las personas, pues se las llevan, ¿no? Y pues ni siquiera las protégelas con un contrato. A mí me ayudó mucho una empresa que tenía una persona muy conflictiva y realmente sí le dieron la oportunidad, pero era de veras, se ganaba pulso, no quería trabajar, se enfermaba a propósito, era conflictiva la persona. Y lo que ayudó a que no fuera a vociferar con la competencia, ¿sabes qué fue? Que hicieron un contrato de confidencialidad. Entonces, sí nos enteramos que la persona quería llevarse así como que toda la receta secreta de la empresa a la otra y le dijeron, oye, sí, pero fíjate que nos enteramos de esto y tú tienes un contrato firmado de confidencialidad. No volvió a hacer, o sea, no dijo nada. Empezaba a contactar a clientes potenciales de la otra empresa, pero ya no les dio absolutamente nada porque había un control, sabía, y lo actualizaron. Otro, ojo, error que cometen las empresas, solamente tienen sus contratos cuando ingresan, pero no hay nadie que verifique la actualización de datos. Y entonces promueves a la gente, qué bueno que me acordé de esa, los promueves, pero para el puesto que los promoviste no está actualizado su contrato de confidencialidad. Eso sí, póngalo con rojo, porque eso sí ha evitado problemas a las empresas que sí lo hacen. Te promoví, vas con todo, o sea, tu paquete de a ver tu contrato de confidencialidad y le explicas, oye, es importante porque ahora tienes este puesto, tienes estas funciones, te vamos a dar esta capacitación. Punto rojo en las empresas, la capacitación, quiero ver la sonrisa aquí de todos, si saben que es una inversión, ¿verdad? De Energy. Pero muchas otras empresas dicen, ay, no me manden al travieso a la capacitación, me han dicho, Cristal, ya te mando ¿por qué no? Ya no lo aguantamos. Entonces mandan por castigo a capacitar. No es castigo, ¿no? Así me pasa en empresas. Me mandan a los que se portan mal. Y dicen, todo el día capacitar, ese no lo quiero. Aquí no, el director me dice, ya no lo quiero. Enséñale, pregúntale. No, tienen que ser los mejores. O hacemos capacitación de este nivel de capacitación que tenemos aquí, de alto nivel, y mandan, por ejemplo, a personas de la dirección que no tienen nada que hacer ahí. Manuel realmente te dice, no puedes transferencias o no puedes, si no es la electrónica, no puedes más que retirar 15,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, no más. Oiga, pero tengo 100,000, pues nada más puedes por día 15,000. Y tienes que llevar tu estado de cuenta a la caja para que sepan que no has sacado 15,000 porque quieren evitar que por medio del efectivo, que es lo que se hace, pues se lava dinero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque de verdad, miren, lo que yo veo mucho de los directivos de las empresas es que cuando les digo es que tienen lavado, se les cae la cara. Pero es que yo nunca pensé que mi empresa Cristal es lícita. Pues ahí tratan tu empresa. ¿Cómo la ves? Ay, lavado de dinero. Pero yo no soy el que... No, pues no tienes que hacer. Nada más el descuido es el instrumento de qué es lo que quiere el gobierno federal. Quitar, y la política criminal aquí, ¿cuál es? No sé, es que las empresas no sean instrumento de delincuencia organizada. Acuérdate que aquí, te voy a adelantar lo que también es muy peligroso. Conlleva las partes de las excepciones en materia de sistema de justicia penal acusatoria. Acuérdate que la regla general es la libertad, las medidas cautelares. Esto conlleva a muchos delitos que tienen que ver con delincuencia organizada. Acuérdate que la delincuencia organizada se aplican todas las excepciones. Por ejemplo, la extinción de dominio. ¿Qué pasa con la extinción de dominio? No te tengo que demostrar nada. ¿Te quitan qué? Te quitan los bienes. ¿Qué pasa con lavado de dinero? Con enriquecimiento ilícito. ¿Te congela qué? Las cuentas. Y finalmente ya tendrás que demostrar, ya tiene que haber una investigación. Sí, pero congela las cuentas una empresa que vive de sus activos y que meterá reputacional no perder. Porque en una conferencia de dijo, doctora, yo no voy a poder, soy una pyme, estoy viendo esto que está platicando con ellos, me dijeron, no voy a poder sostener. Bueno, le dije, tranquilo. O sea, también la pedrada va de acuerdo a qué. Pero si eres una empresa como la tuya, tan exitosa, pues seguramente tienes que tener cuidado porque en la medida del éxito es la medida de la sanción que te van a dar. Fíjate, la naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona moral. O sea, de acuerdo a tu éxito te pueden sancionar para mitigar el riesgo, porque es preventivo, es decir, no hagas otra vez lo que acabas de hacer.
mitiga, construye, repara, siembra árboles, paga la multa, construye, no sé. Por eso tantas empresas que, por ejemplo, en la cultura norteamericana, cuando las sancionan, ¿qué hacen? Cuando contaminan, pues se entuban, se comprometen. ¿Has visto mucho, por ejemplo, hay unas pastillas para adelgazar, para las mujeres y hombres que las quieren tomar mucho en Estados Unidos, que derivado de este tipo de problemas, las empresas están obligadas a poner warning? Esto de acuerdo a mucho California, por ejemplo, que lo tienes aquí al lado, te pone, de acuerdo a la US, este producto puede causar malformación a los niños y madres en lactancia, y lo tienen que poner en todo lo que publican. ¿Por qué? Pues porque ya hubo un caso, o casos donde pasó. Hubo un caso muy sonado de una empresa que hacía leche de bebé en polvo. Leche de bebé en polvo. Y entonces todo lo tenía perfecto, todo, de verdad, o sea, el empaque, todo, la fecha de caducidad, los materiales, todo, el marketing, pues lo contiene. Pero ¿sabes qué hacía mal esa empresa? No quiso gastar en cómo destruía lo que ya estaba caducado. Y resulta que las leches que ya no servían las tiraban normal, se cuenta como cerrada la lata aquí de Coca-Cola y la pongo en el bote. ¿Y quiénes crees que salían a recibir la mercancía gratuita? El mercado ilegal, el mercado informal. Y resulta que en Tepito y todo vendían esa leche. Y entonces empezaron los niños chiquitos, los bebés, ¿a qué? A intoxicar. ¿Quién crees que fue el sancionado? ¿Los del mercado informal? No, la empresa. Y le obligaron ¿a qué? A destruir los productos. Y pasa mucho, si te das cuenta, y muchas empresas farmacéuticas les vale gorro y los van a sancionar, porque no destruyen ¿qué? Lo que ya está caduco. Lo tienen que destruir, porque tienen que mitigar el riesgo de ¿qué pasa si me roban esto? Y entonces se lo consumen tales personas y se envenenan. Ya pasó. Tan tremendo, tristemente, que Dios bendiga a estos chiquitos, era que no había un canal de denuncias externo. Entonces había personal de las guarderías que sabían que había irregularidades, pero no sabían qué hacer externamente, a dónde acudir. O sea, no solamente es un canal de denuncias interno, sino que tienes que asegurarte que exista de la dirección jurídica y de los empleados y empleadas un canal donde sepan independientemente a dónde denunciar de manera externa. Por ejemplo, la Canaco, ¿no? esta Congregación para Empresarios, tiene, por ejemplo, un ministerio público, es un lugar pagado por la Canaco, donde hay ministerios públicos que específicamente toman denuncias y querellas de ¿quiénes? Pues de los que tienen folio, ¿no? Son los activos de los empresarios. Y bueno, de igual manera, eres el que tenga un seguimiento, desde capacitación y un canal con alguien que pueda ayudar y que digas, mire, MP, aquí hay un canal. Hasta te recomiendo algo que es bien importante, ¿eh? Te lo recomiendo así como tip, así práctico. Haz reuniones con la autoridad, pide reuniones con la autoridad. De seguimiento, de coordinación, de capacitación. Y lo llevas a capacitar fiscalía, déjame que venga alguien del director jurídico, la directora tal, que vayan, te van a decir que sí. ¿Me explico? Que tengas un canal de coordinación para que digan, la empresa está involucrada en qué es lo que hace la autoridad. Y si tú te fijas, tú sal aquí afuera y pregúntale a un ciudadano que no esté involucrado en la parte de justicia y le preguntas cómo funciona el sistema de justicia penal y ¿qué te contestan? Odian el sistema, no entienden el sistema de justicia, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, con representadas, que nunca han estado en una denuncia o una querella. Una vez, una ocasión que llegué después porque venía de una audiencia y ella había llegado antes a la procuraduría, estaba con su computadora así, hecha bolita, y cuando llegué yo estaba así. Me dice, Cristal, qué bueno que viniste. Digo, ¿pero por qué? Porque los abogados estamos tan acostumbrados a llegar y hablar en la procuraduría y llegar y ver todo, ¿no? El argot y todo. Esta persona estaba así, es una mamá que nunca en su vida había estado ahí. Me dijo, qué bueno que llegaste porque vi un detenido, vi un golpeado, como si fuera el dentista que te va a decir, te va a hacer una endodoncia. Esa cara que pones de, no quiero, así. Estaba aterrada porque no entendía el sistema, porque le daba pavor, porque ¿qué es lo que desgraciadamente se ve como sociedad del sistema de justicia? Bueno, si yo te digo, vas a presentar una denuncia mañana, por tu celular, o una que vas a decir, uy, no, yo no quiero ir, no, es pérdida de tiempo, me tratan rete mal, ¿no? Entonces, eso no motiva a que las personas de tu empresa tengan esa voluntad, ni esa libertad, ni se quiten ese miedo. Entonces, te recomiendo algo muy bueno, que tengas un canal de gestión, de coordinación, de capacitación,
de seguimiento para que sepan y que les digas a tus colaboradores, a ver, si aquí hay cero tolerancia en NERCER en la comisión de un delito, si alguien tiene conocimiento de un hecho posiblemente constituye delito, el canal es el director jurídico y de manera anónima lo harás de seguimiento a tal y yo tengo este canal para informar a la autoridad. La habilidad, los contadores, las valuaciones, por ejemplo, yo de la propiedad que tengo, de la que presentamos de una reconocida firma que se dedica a eso, de 136 hojas, una evaluación comercial. Y pero la pedimos a una evaluación comercial en Estados Unidos y nos la tradujeron y la presentamos ante el Ministerio Público. Otra, por ejemplo, aquí en cuanto a la imposición de la pena, para que es medida cautelar, hay un proveedor que estaba ya con el compromiso con nuestros representados de comprar esa propiedad para hacer una construcción hotelera mucho más grande. Y lo que le dijo a mi representado fue, no te voy a comprar problemas, porque no me sirve una propiedad con problemas, una empresa con problemas. Entonces lo que presentamos también fue una evaluación de cuánto es el proyecto arquitectónico en tiempo de construcción y en operación, a cuánta gente iban a contratar. Fíjate, a cuánta gente le iban a dar trabajo y cuánto era un estimado del producto neto de ganancias netas si ese proyecto se llevara a cabo. Es exactamente el concepto de perjuicio, entonces, como lo conocemos, pero en materia, o sea, en la vía penal. Ahora, difícil. Sí nos cuesta mucho trabajo, o sea, porque la empresa no es algo tangible, no es una persona que puedas, si es contador, es arquitecto, depende, ¿no? De que si es psicológica, si es trata, si es acoso, o sea, pero finalmente sí son susceptibles de riesgo, quienes tienen, ustedes son uno de los que tienen riesgo por las gasolineras, por la parte de los servicios, los restaurantes, por ejemplo, los hoteles, los bares, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas tiene que tener mucho cuidado. Pero yo les digo, por ejemplo, de la presentación que me hicieron llegar, que les agradezco que me la vi mucho a detalle de lo que ustedes hacen, de lo que me permitieron de datos, obviamente, sí que hay productos y servicios muy interesantes, pero que sí pueden ser focos de mucho riesgo por lo que implica, ¿no? Por la realización del día a día. Lo de las tarjetas me llama mucho la atención, lo de las guarderías mucho más, lo de las gasolineras también, como que 3 cosas de todo lo que hacen, que sé que hacen muchos más, pero que son muy buenas, tienen una experiencia impresionante, pero que hay más hay que cuidar, aunque sean exagerados, para mitigar este tipo de cosas. Suspensión de actividades, ¿qué te están diciendo? Te estoy atando de manos, suspensión de actividades, ¿qué significa? Ya no puedes hacer tus actividades, te van a suspender. Clausura de locales o establecimientos. ¿Perjudica sí o no? Por eso la investigación tiene que ser con la dirección jurídica, tienes que defenderte, tienes que tener los elementos de prevención y para mitigar riesgos bien claritos. Sé que son subjetivos ciertamente, pues yo puedo hacer una evaluación, sí, pero que en concatenación puedas decir, yo me defiendo. ¿Por qué? Clausura de locales o establecimientos. Tercera, prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su conclusión. ¿Se acuerdan que le decía con la Junta Restaurativa? Se te prohíbe ¿qué? Ya no puedes realizar, ya no puedes vender, ya no puedes contratar. Y la cuarta, que eso se traduce y que por cierto nadie le hace caso. ¿Alguien checa la lista de empresas inhabilitadas en materia de la plataforma anticorrupción? Bueno, ¿sabes quién sí lo hace mucho? Telefónica Móvil. Chécalo cuando contrates proveedores, la lista de empresas que están sancionadas en la plataforma, en sistemas. Ya hay traviesos, ya está la lista. Hay que ver qué investigación, ¿no? Pero ya está, por favor. En esa de no realizar actividades en el futuro, ahorita estamos hablando de sanciones para las entidades jurídicas, pero también la pueden poner hacia los socios. Sí, si tienen una empresa y si trasciende, allá hay que demostrar que ese socio, su actividad o su relación o su responsabilidad tiene que ver con, y si trasciende, si tuvo que ver con. Y 2, determinar si es para persona física o tiene que ver con la responsabilidad
de la persona moral. Eso sí es bien importante. Socios, ¿qué les aconsejo? Define cuál es tu participación. ¿Saben cómo les digo? Es como les digo, no te cases por bienes mancomunados, nunca. Igualito en la empresa, no te cases con bienes mancomunados. A mí saben que me da mucho miedo cuando ponen, responde de manera solidaria como socio, le digo, ¿estás seguro? Ahora, ¿estás de acuerdo? Pero te vas con todo. Que la prevención es un componente importantísimo en el procedimiento penal de personas morales. ¿Qué más aprendimos hoy? A ver. Si no, hora extra. Bueno, ¿qué más aprendimos? Abogada, ¿qué aprendimos más? Que la persona moral tiene responsabilidad independientemente de la suerte de la responsabilidad de la persona física que pudiera estar involucrada. Ajá. Que hay una, podemos decirlo así, hay una autonomía o en la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Versus la persona física. La persona jurídica es la empresa. ¿Qué más aprendimos? Identificar elementos para reducir riesgos. Exacto, tenemos que, como parte de compliance, tenemos que identificar, me disculpo por la letra, identificar los riesgos, ¿no? ¿Qué más? Las consecuencias jurídicas. Que hay consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son las consecuencias? Por eso hasta se los puse en el artículo, porque sé que están bien raras, pero son consecuencias que las consecuencias jurídicas. ¿Ok? ¿Qué más decíamos? Los contratos. La necesidad de revisión, actualización y medición en todo, riesgos, medidas, identificación, todo, ¿ok? Fíjense lo que les voy a dejar de tarea para mañana. Va a decir, sí, tarea, no sé qué es tarea, pero es chiquita. Fíjense de tarea. De acuerdo al área que estés, si es jurídica, quiero que me identifiques cuáles son los riesgos en el día a día de tu actual, al menos 5. No va a salir de aquí, no me lo van a entregar, no me lo voy a llevar, no, es en el área en el que tú estás. Yo estoy en contabilidad, estoy en recursos humanos, estoy en contabilidad, que ustedes me puedan identificar cuáles son 5 riesgos del área en el que estás, de las funciones que tienes del área en el que estás, ¿ok? Por favor. Y una segunda tarea, si no nos dejes más tarea. Yo tengo una presentación muy bonita de Enercer que me facilitaron y hay una diapositiva donde vienen tus productos y tus servicios. Sobre esos productos y servicios, al menos identifícame un riesgo. El uno es facilísimo. Un riesgo. En cada uno de los servicios. En cada uno de los servicios y de los productos, por favor. No es aventarle a la empresa, al contrario, yo sé que ustedes una mega empresa y los felicito, no es muy buena, pero que sí puedan identificar un riesgo, porque con eso vamos a trabajar mañana para empezar como a aterrizar cosas de la empresa, ¿ok? ¿Me expliqué el día de hoy? ¿Sí? Es raro, este procedimiento es rarito, es como diferente y ya ves. ¿Criterios de tribunales ya hay sobre esos temas? Nada más en la autonomía de la responsabilidad, pero ni siquiera es un criterio. No ha habido. Morimos de ganas de que ya haya un juicio, porque se van a crear precedentes. ¿No ha habido juicio oral? El problema con eso es que deja mucho la subjetividad del juzgador y como es nuevo van a sufrir algunos bastantes, que son los primeros. Sí, tiene razón. Sí. Por eso lo que yo le digo a las empresas de rodillas es: trabajemos en el programa de compliance, pero yo lo que le digo siempre, Elena, es real, un compliance real. Lo que yo veo en las empresas cuando me toca representarlas es que les copiaron un compliance de otra empresa, pero no lo ligaron, con eso termino, prometo y me callo, no lo ligaron a la parte de normatividad. Les digo, pues, ¿quién te hizo el compliance? Les digo, es un cumplimiento normativo, caray, y del cumplimiento normativo sacan las acciones de la empresa internas, eso es. Y lo que yo veo son compliance copiados que nada tienen que ver con las normas internas
ni están armonizadas con las leyes externas y ni siquiera con los manuales y perfiles de puestos que tienen. Entonces nos da trabajo los abogados, pero no podemos ir más allá. Eso es lo que yo veo realmente, que hay como una maquilladita de compliance, como que no lo ven venir muchas empresas y fuertes, ¿eh? Y por otra parte un tribunal donde sí, no ha habido juicio oral en México. A menos que yo sepa, no, bueno, las empresas, ninguno. Las gacelas llegaron a acuerdos, hubo salidas, porque hay salidas alternas para ese tipo de cosas. Bendito Dios. Por dos cosas que yo creo, en mi opinión, la reputación y las multas económicas. O sea, la empresa dice, yo no quiero que mi marca, ese nombre, no me voy a arriesgar a tener un juicio. Entonces hay que prever, ¿no? Con toda la energía mañana, felicito a Enercer, a sus directores, quiero que se den un aplauso porque cumplimos una primera sesión. Simplemente les digo, hasta es tesis, o sea, hay muchos temas de que puede sacarse tesis y no se hacen. O sea, es nuevecito, ¿no? Cuando uno está Entonces me dice uno de una empresa, se dice su nombre, yo cumplo con reportar lo que está para evitar la responsabilidad, pero yo no puedo sancionar con la autonomía que se requiere. Por favor. Me llama la atención que no menciona la disolución o la liquidación. Entiendo que la consecuencia final de la responsabilidad penal de una persona moral es la desaparición, por eso no la menciona. Y la pregunta es, entonces, realmente si es la desaparición de la persona moral, pero siempre va acompañada con alguna imputación a alguna persona física para que exista o no necesariamente? No necesariamente. Generalmente la práctica mexicana, lo de la mexicana, va acompañada en el 95% de los casos de una investigación contra una persona, que es como el whistleblowing, ¿no? Que llamamos también en compliance, pero no podemos alcanzar la responsabilidad contra la persona, pero sí sigue contra la empresa. Pero ha habido casos, uno muy famoso que está en investigación, el de Odebrecht, ¿no? Ese es con la empresa, en todas sus variantes y sus formas, sin necesidad de continuar con la de, también el robo de hidrocarburos, ojo, también ese tipo de conductas, es decir, la empresa puede ser responsable sin que tengas previamente una investigación contra una persona física, sí. Enron es un típico ejemplo que sucedió. Perfecto. Las gaceras que han sido sancionadas en México, también, por ahí también se sancionó al trabajador, pero la empresa fácilmente tuvo responsabilidad. No hubo mantenimiento en los camiones, no hubo una capacitación adecuada, no había protocolos de actuación, hubo como una sabanita que salió de travesuras que no se tuvieron de cuidado y finalmente la empresa dijo, acuerdo, Cogemapa dijo, mejor llegamos a un acuerdo porque si no, no hubo juicio oral. ¿Qué implicaba para la empresa? Pues muchísimo pérdida de dinero, ¿no? Perdón. Sobre los últimos dos párrafos, la primera pregunta sería, cuando dice que no se extingue la responsabilidad penal, se trata de actos cometidos antes de esos momentos, pero que han sido ya descubiertos, es decir, que mientras estás en un procedimiento, pues no, si llevas a cabo transformación, fusión, obviamente no se extingue, o incluso va hacia atrás en cuanto a aquellos momentos en donde se cometió algún ilícito y después se transformó fusión sin saber que existía esa contingencia. Son los dos, porque lo interesante aquí, cuando empezamos una investigación en la empresa, yo le comentaba también a mi querido colega, nos metemos como en los rincones de la empresa, somos como incómodos cuando empezamos a investigar, porque entonces empezamos a pedir información. En la gran mayoría de casos, Hermosa, es información que le da esta culpa, que le da la culpabilidad a la empresa, previa a la comisión del hecho ilícito, o sea, la falta de prevención. Pero lo que desentona, o sea, la mayor parte de las pruebas está en el antes de que hubiera ocurrido el hecho. Eso es, porque la empresa tiene que, o sea, la fiscal lo que tiene que demostrar es tú no hiciste cuando estabas obligado a, no capacitaste, no elaboraste, no armonizaste, no contrataste, no sancionaste, toleraste, ¿no? Acción o omisión. Pero lo que desentona para ir hacia atrás es la consecución del acto.
¿no? Y en ese acto pues siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien, un representante, un proveedor, un trabajador, alguien. Pero la fiscalía lo que hace es, pues veo de esa persona física que hay elementos que siempre son a posteriori, pero finalmente el empleado siempre te lleva a, pues es que me lo pidieron, es que yo no sabía, es que no me capacitaron. Incluso también le comentaba él que bueno que graban la capacitación, porque muchos de los casos les decimos en muchas recomendaciones a las empresas, es más, capacita y pon la lista de las personas que están tomando tu capacitación, porque muchos de los colaboradores o las personas que están siendo imputadas lo que nos dicen es, pues yo no sabía, nunca me prepararon, nunca me capacitaron para eso. Y la empresa que te dice, no, que está claro que sí le dimos capacitación, o sea, claro que lo citamos y le mandamos un memo y le dijimos que fuera la... Sí, pero pues no le ayudó, o no le sirvió, o iba y firmaba y se salía, ¿no? Que aquí nadie está firmando y sale, hay 2 folders ahí vacíos, ¿no? Hay 2 folders y 2 filas de personas. Pero no sé si me expliqué en ese sentido. O sea, la gran mayoría probatoria, la carga probatoria que sirve para inculpar a una empresa es anterior al hecho. Transformándose, sí, continúa la investigación. Y la pregunta que me haces era si ya transformadas podía haber una investigación, sí. Que es el caso que les comenté ahorita, polémico, ¿no? O sea, Odebrecht y todos los casos que finalmente hay empresas que incluso ya no existen y están siendo a través de las personas físicas investigadas, pero ellos como testigos o elementos clave contra la empresa. Si la fiscal te puede decir, yo te voy a citar como testigo o te voy a citar como imputado. O sea, puede haber las dos. ¿Sí le contesté? ¿Sí? Ahora, no es sencillo ver la forma de transformación, obviamente, pues hay que, lo que hace la fiscalía es investigar la forma de constitución, la forma, en el caso que ahorita les comento que estamos en proceso, pues sí, la empresa la vendieron, nos vendieron a la empresa con otro nombre, pero nada más el cascarón, porque todo lo demás ya descubrimos los abogados que sigue siendo la otra empresa. Solo lo único que hicieron, le cambiaron nombre, fueron ante notario para tratar de evitar responsabilidad. Incluso están en lista ellos ahorita para licitar. Y lo que hicimos los abogados es mandar a las autoridades correspondientes, a través de la Procuraduría General de la República, Fiscalía, la investigación para que las autoridades con las que quieran licitar sepan que hay una investigación en contra de esta nueva empresa, pero tenemos medios de prueba que ofrecimos en la carpeta, donde dice que estos siguen siendo los mismos. Uno de los errores que cometió, pero fíjense que sin vergüenza, uno de los socios se puso como representante legal de la otra y ahora es representante legal de la empresa nueva. O sea, ni siquiera tuvieron cuidado, fueron bastante descarados. Nosotros estamos investigando. Entonces es el mismo. Y además la esposa es socia de otra empresa, de la ramita de esta que se acaba de la que compró en Estados Unidos. Toda la mentira sale. Siempre sale. Los abogados que nos gusta leer a detalle todas las carpetas, sabemos que siempre sale, o no, aquí de nuevo fue el Ministerio Público, o no, detallitos chiquitos que dices, no se dieron cuenta, y de aquí avanzamos, perdón. Yo quisiera preguntarles la parte de prevención, precisamente la cuestión de probatoria, porque están platicando el tema de manuales, políticas, procedimientos, que todos son documentos privados, que en muchísimas ocasiones ni siquiera están firmados, y aunque pues forma parte de la empresa, al último, cuando lo ven con los ojitos del otro lado, van a decir, esto lo imprimiste ahorita, eso no estaba. ¿Cómo tenemos que proteger en ese aspecto? A mí me toca mucho en materia fiscal, incluso contratos que la ley prevé que son contratos privados. La autoridad dice, no, la prueba documental privada sirve únicamente en contra de los intereses del que la ofrece, y de ahí no lo sacas y llegas a protocolizar ahora un montón de cosas que la ley te obliga. Y en ese tema, ¿cómo funcionaría? Aquí es un poquito diferente porque en materia penal, que es lo que me encanta, a diferencia de la civil y mercantil, a mí se me hace demasiado engorroso ahorita la parte mercantil y civil, porque te piden que ya vaya todo en civil, me vuelven loca, porque esta parte también tiene civil con abogados que lo llevan. Me dicen, es que si vas a aportar algo más, ya tienes que desistirte y volver a meter todo otra vez. Les digo, pero es que aquí en materia penal es muy diferente. Aquí todo lo que se recabe antes del juicio y antes de su admisión, ¿no? Es medio de ¿qué? De prueba. Quiere decir que no tiene prueba plena.
Y tampoco hay una prevaloración ni una preconcepción de las formas en las que se puede contener un medio de prueba para que tenga mayor o menor credibilidad. Aquí realmente puedes tener un contrato de privacidad que se firmó, como lo hacen ahorita mucho, en donde, pues desde que te metes a un Wi-Fi público, ¿qué te dicen? Acepta ¿no? Pones la palomita, o puede ser que a los colaboradores desde que entren les digas, a ver, en la persona que la va a entrevistar y ya que la seleccionó, ya que lo contrató, va a firmar que sí, que está consciente y que conoce las políticas, y tú lo va a imprimir y lo vamos a resguardar. Y además va a estar como un testigo que va a ser la directora de Capital Humano que lo va a firmar, y además lo vamos a protocolizar con tal nota. Depende de la empresa y de las prácticas y los controles que quieran tener. Ahora, aún así, no significa, nena, que digas, ya con eso ya nos van a creer, no. Porque aquí en penal, en el nuevo sistema, son medios de prueba, y los medios de prueba contienen datos y pueden tener un valor de acuerdo a lo que el juzgador y los abogados en su desahogo, cómo lo desahogan, ¿no? Pueden citar a la persona, al director que le pidió que lo firmara, pueden citar a quien elaboró en el área jurídica los contratos y que diga a ver por qué puso tal cláusula, ¿no? O pueden citar a tal. Es muy dinámico, ¿no? Es muy dinámico. Un manual, por ejemplo, de control interno o para tratar de mostrar el de Ayudaría control, mucho. Se mueve, se cambia, ¿no? Como lo vas mejorando. Se va modificando el manual o las políticas y todo, entonces se vuelve casi imposible que cada nueva regla sea firmada por todos, recabarlo todo, o sea, sería complejo, ¿no? Sobre todo una organización grande. Ella dijo algo bien importante. Se vuelve casi imposible, es que la empresa tiene que hacer lo imposible posible. ¿Se acuerdan que al final les dije? Es que tiene que haber una persona, un equipo, un área que se dedique exclusivamente a que sugiero sea del área jurídica. A esto, nena. Es que tiene que ser un área que diga, ustedes se van a dedicar, abogados, a que todos estemos hablando que el mismo lenguaje en prácticas de privacidad de datos, en confidencialidad, en todas las áreas. Porque ciertamente sí hay, en las empresas lo que también se encontró en las investigaciones es que el área, fíjense, me desamparan a los contadores. Muchas de las áreas que están desprotegidas y que no tienen idea son las de auditoría y contadores que dicen es que yo no tenía ni idea de esas políticas de privacidad. Y entonces yo declaré ante el Ministerio Público, hasta les digo como defensa a las empresas, pon que no puede hablar, ¿no? Porque el sistema penal acusatorio no puede hablar quien está protegido con ¿qué? Con el secreto profesional, a menos que lo libere quién. Bueno, y no cubra, no es un encubrimiento, ¿no? Pero finalmente muchas de las empresas no, entonces pues de acuerdo a la magnitud del daño a la comunidad se te va a establecer, dicho por el Código Nacional, la multa. Imagínate una empresa que contamina. Por eso en empresas norteamericanas, de casos muy controvertidos, porque crees que las sanciones son qué y las multas son cómo, porque te dicen cuánto contaminaste. Ojo, ustedes tienen unos excelentes productos, pero me preocupa mucho que entre más productos y más servicios tienes más responsabilidad. Tienes guarderías, tienes cuestiones de bancos. Qué bueno, te felicito, la verdad es muy buena empresa, los felicito de corazón. Nada más tienes que tener un estricto cuidado con todos los... De cada área tienes que ver, a ver, cuáles son los riesgos que se pueden presentar. Con abogados, con contadores, con auditores en informática, con trabajadores sociales, es decir, a ver, aquí puede haber todo. A ver, ¿qué tiene NRC para mitigarlos? ¿Qué manual, qué protocolo, qué canal de denuncias, todo eso? A ver, ¿cómo lo implementamos? Pues hacemos esto, hacemos esta capacitación, hacemos estos exámenes, hacemos esta forma de protección. ¿Quién lo supervisa internamente? Pues hay un oficial de cumplimiento A, hay un cumplimiento B. ¿Quién tiene el sistema de gestión? Ahí están los de informática. Ustedes tienen que diseñar un sistema de gestión interno que sepa el director lo que están haciendo y el director del servicio de mantenimiento y de limpieza de los coches exactamente qué está pasando, respetando el secreto de acuerdo a cada cargo, ¿no? Eso tiene que haber, y supervisión, le comentaba a mi colega, externa. Tiene que haber en las investigaciones, cuando decimos a la empresa, se me hace que es tu compliance medio maquillador, es cuando no tienes supervisores externos. ¿Por qué? Pues es como cuando tú en tu casa, tú cambias cosas. Tú la ves muy bonita, ¿no? Dices, ya cambié todo este salón, mira qué padre, me quedó la pintura, la madera,
¿Y no te pasa que en tu casa llega un familiar y qué te dice? Tu mamá o tu papá. ¡Ay, qué feo color! ¿Cómo este color? Mira, la entrada está muy bonita y mira la sala, qué feo sillón. ¡Ay, no la había visto! Así es una empresa. Hay cosas internas que porque estamos inmersos en lo mismo, no lo vemos. Entonces también recomiendo mucho para mitigar el riesgo, decir yo no soy responsable como empresa, ¿no? Es decir, mira, además tengo a tal persona que de manera externa me está constantemente revisando, como abogados y en gestión, hasta la informática, cómo estoy haciendo mi sistema. Va a llegar un momento que el sistema a lo mejor colapsa o ya no es suficiente, o esa es parte de los cambios que tiene que haber. ¿Ok? Los manuales sí es cierto, sí. La verdad es que es un trabajalanal, sí. Las empresas tienen muchos telarañas en los manuales de operación. Son de, cuando los vemos nosotros dices, ¿dónde? Bueno, hemos revisado manuales de 1930, de los 60, cuando la empresa era familiar. Y les decimos, no, pues tal es que ya era familiar y pues nos costó muchísimo trabajo y dinero. Sí, qué bueno, qué padre, pero tienes que actualizarlos ya. O sea, ya, esos manuales. Sí, es mucho, es un trabajador, pero te dije, un área de tu empresa que esté dedicada a esto tienes que tener. Revisión, armonización, cumplimiento, reformas. Al menos ahorita el 19 de la Constitución tienes un ejemplo bien clarito de cosas de corrupción que ya tienes que estar checando internamente, que es el traducción de políticas que tengas que implementar para evitar lavado, para evitar tráfico de influencias, para evitar todas las conductas que ahorita ya son pena de que, pues sí, la empresa no se va a la cárcel, pero quiebra. En ese procedimiento nos espera. Bueno, una de las medidas preventivas que tenemos, una medida cautelar, ¿sabes cuál es también que les va a interesar a los auditores y a los contadores les va a preocupar? Es el que ya no se le permita ante el SAT facturar. ¿Y qué hacemos con eso? Pues ya, ¿qué hicimos con la empresa? Ya la matas. Sí, una medida es decirle, la Procuraduría está pidiendo que esta empresa está sancionada, la vamos a inhabilitar. La vamos a inhabilitar. Sí, es una medida. ¿Y qué significa que te inhabiliten? Y es una medida previa a la valiosa participación de la abogada que está, ojo, no nos vean si nosotros somos los brujos del penal, pero ¿qué crees? Esta sanción de inhabilitar, ¿sabes dónde está? Que nadie le hace caso. En el tienes que leerla, pero ya. La Ley General de Responsabilidades Administrativas también está. Por eso mucho se habla del conflicto que hay ahorita entre el procedimiento penal contra la persona moral y el procedimiento administrativo, porque hay sanciones y hay medidas que se pueden como interponer una con otra y pueden causar, incluso pueden inhibir que se pueda haber una persecución penal o administrativa. Pero esta Ley General de Responsabilidad Administrativa, como me dicen, no la hemos leído, les digo, es como si no leyeras en qué te puedes caer. Esta ley la tiene la empresa que leer así, todos. Una capacitación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque también aplica a ¿quiénes? A particulares. A particulares. Y va por fraude y te sancionan. Ahorita tengo una investigación donde qué bueno que están tranquilos los que van a ser mis representados, pero ¿qué crees? La unidad financiera ya los está investigando por parte de la Procuraduría. O sea, ya la unidad de la Procuraduría de aspectos financieros ya está, y entre otras, de lo que puedo hablar públicamente, ya está investigando, ya les embargó las cuentas. Y me dicen todavía, y ya tenemos problemas, que les dije, ya, hacemos un programa de cumplimiento, y luego ya no te un programa de cumplimiento. Ya no, ya estamos, ya tenemos que ver qué hay en la carpeta, porque seguramente te van a judicializar esa investigación mañana. Ojo, la Procuraduría puede no citarte ante ellos, Ojo, la Procuraduría puede citarte a empresa o a tu representante en fase inicial o en fase complementaria, Está permitido en el 211 del Código Nacional. ¿Qué significa? Que es ante la fase inicial, ante el Ministerio Público, pero puede decir, yo no te necesito citar a ti representante. Estoy consiguiendo toda la información pública en tus páginas y todo. Y ante el juez te voy a mandar un citatorio que diga que quiero que te presentes con tu empresa tal, con tu representante legal en audiencia para formularte imputación. Cuando es eso, les digo, pobre, mira, me ha tocado gente que tiene intentos de infartos, empresarios que dicen, es que yo no me voy a citar ante el juez, ¿sí? Y el representante legal dice, no pasa nada. Le digo, ya te está citando ante el juez, te va a formular imputación empresa. Manda a alguien que sí sepa el sistema penal acusatorio y sepa la parte de la empresa, porque lo que diga tu representante te puede meter en un santo problema. ¿Ok? O sea, una empresa puede ser llamada en investigación inicial o en investigación complementaria. Investigación inicial,
es como más tranquilo, te citan para ver qué pasó. Investigación complementaria, te cita ante el juez para formularte imputación. ¿Ok? Y una empresa vinculada a proceso, acuérdate que vinculación a proceso es casi lo que decimos, no se le niega a nadie. La imputación es acreditar únicamente que existe que la probabilidad de que la persona moral participó. En este caso, la posibilidad de que la persona fue omisa y tuvo el descuido en su ¿qué? En su organización. Entonces la pregunta sería, ¿una empresa puede estar vinculada a proceso? ¿Qué diríamos? Sí. Entonces aquí todos los abogados, que bueno que están, porque todos los abogados tienen que estar bien representando a Enercer, si se presenta algo, y saber qué hacer y cómo hacer y qué decir, o abstenerse o pedir el plazo o lo que quieras. Aguas con los proveedores, ¿eh? Hay proveedores que tú contratas y que son por años, y que aunque la empresa sea nueva, ¿qué es lo que hace? Te dicen, oye, a mí no me vas a recibir mi contrato, yo tengo contrato con esta empresa, ¿hasta qué? Hasta tal fecha. Y muchas empresas nuevas adquieren responsabilidades ¿de quién? Es muy común. Pero entonces, si tú eres una empresa que adquieres, yo les pongo un ejemplo muy bueno de una empresa que checa muy bien a sus proveedores, Telefónica Móvil. Chequen ellos como son muy. Si eres proveedor, tienes que esperarte casi 3 meses a pagos y demás, dan tu carta de compromiso y demás, pero checan así tienes que ser tú, o sea, checar aquí quién es tu proveedor. ¿Cómo le vas a pagar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si se transforma en empresa? ¿Qué obligaciones adquieres y cuáles no? Porque tampoco una empresa pues lo puede dejar colgando, ¿no? Pues ya, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién le va a cumplir? ¿No? ¿A quién le voy a concretar? ¿Quién le va a pagar? ¿Cuántas veces los proveedores te dan un servicio y les pagas tú? ¿Les tiene que pagar quién? La empresa nueva. Bueno, con lo que se adquirió o como X, lo que tengan de servicios o productos, pero finalmente esas son realidades que se dan por la dinámica de la empresa, ¿no? Y la segunda pregunta que me hacías, que te dije sí, pero era un poquito, recuérdame, por favor. Era sobre el caso de una empresa que es la que tiene contratado a todo el personal del grupo, pero no tiene activos ni nada que sea atractivo para una responsabilidad penal. Entonces, del otro lado, cuando alguien dice, bueno, voy a tener responsabilidad penal a esta empresa, pero nunca voy a poder cobrarle esas multas o esas sanciones porque no tiene nada. Entonces, puede migrar la responsabilidad del empleado de una empresa que es prestador de servicios hacia otras del grupo, y a cuáles, porque ese empleado probablemente o esa empresa da servicios a todas, ¿no? O sea, es donde están los informáticos, donde están la administración, donde están los operativos, donde está todo el mundo. Entonces es la empresa que penalmente es la más riesgosa, porque es más probable que un empleado cometa un ilícito que necesariamente los socios, ¿no? Entonces en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Van a llegar a tal nivel de decir, bueno, también las otras empresas del grupo están involucradas. Sí, y es el caso de los conglomerados, ¿no? De los grupos tan grandes empresariales que existen, sí. Nada más que ahí la magnitud de responsabilidad siempre la tiene que determinar de manera proporcional el juez ante las argumentaciones del Ministerio Público de los datos y los medios de prueba. Esto puede ser que exista una empresa, ese conglomerado o ese grupo tan grande que tenga mayor responsabilidad y mayor sanción, y otra que le toque, o sea, lo manchen porque pues es proveedor, ¿no? O comparte la ganancia y a lo mejor será mínima, pero sí es un riesgo. O sea, la pregunta ¿es un riesgo? Sí es un riesgo de que a lo mejor yo, por el solo hecho de tener coordinación o trabajar puedo tener, por ejemplo, yo soy proveedora de mesas de pastelitos, pero yo no tengo los transportes. Yo contrato a mi vez a una empresa, me asocio con una empresa que me transporta. Yo puedo tener responsabilidad si yo soy nomás la empresa que lo ofrece, pues sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera quien me transporta, pues yo tengo la obligación de saber cómo trabaja, en qué condiciones, si tiene licencias o no para trabajar, cómo transporta eso, ¿no? En el caso del hospital, entonces, el hospital es responsable por lo que pasó a los pacientes, aunque por la bacteria que les la bacteria sí. fue culpa del proveedor, independiente incluso de... Y era un outsourcing, que es lo que, fíjense, ese es el peligro de las empresas, que muchas empresas se dan cuenta, ya todo te lo manejan por outsourcing. Bueno, contratan a personal y ni siquiera les pagan, sino que les paga la empresa, ¿qué? Outsourcing. Y dicen, pues ¿qué te dice un outsourcing? No te metas en problemas, empresa. Yo te contrato a tu gente, yo les pago, entonces te evito demandas laborales. Pues a la mejor laboral, pero en materia penal sí te pueden meter en responsabilidad.
porque entonces la pregunta sería ¿qué candados tiene la empresa que te contrata el personal? Que fue este caso, a través del sourcing contrataron un servicio de limpieza, pero no se aseguró esta empresa del sourcing que la empresa que le contrató, que es internacional por barata, pues no tenía los cuidados, la protección, el mantenimiento de los equipos, la capacitación, la revisión, la disciplina, y por lo tanto causaron que el hospital, pues los pacientes tuvieran bacterias y al cerrarles las heridas. Entonces, en materia penal, el velo corporativo prácticamente desapareció, a pesar de que en materia mercantil, civil, fiscal todavía existe bastante fuerte, pero veo que en materia penal es la única en donde el velo corporativo ya se rompió. Vamos a decir que tiene una fusión, una muy pronta como lo que los niños juegan ahorita como el slime, ¿no? Se dan cuenta como adhesivo, o sea, puede provocar un aspecto corporativo, una responsabilidad penal. Como tal, ya sé, no te voy a hablar del Código de Procedimientos Penales, no es clase de procedimiento penal, nunca que lo voy a aburrir con eso, pero sí los voy a contextualizar en el procedimiento penal de las personas jurídicas, de las personas morales, también quien le llama así, o de las empresas, ¿ok? Y este artículo 421 lo redactamos siguiendo un modelo, en mi muy humilde punto de vista, más inglés que norteamericano, ¿ok? Te voy a decir la diferencia un poquito, lo vamos a ver, ya te pasé la presentación, pero lo vamos a ver también. El modelo, para mí, el modelo más perfecto es el canadiense de compliance. Es un modelo que yo creo que ellos nacen en pañales sabiendo compliance. Es como lo que se espera. Tú vas a una empresa y les das capacitación y no te dicen, ay, ¿por qué? Ya es como ahora me toca lavarme la boca, ahora me toca compliance en Canadá. Es el más. Ellos tienen socios de Canadá, olvídate, porque ellos es como lavarse los dientes, un programa de cumplimiento. Ya se espera que las empresas tengan ese funcionamiento como chip. El sistema español ha tenido reformas, muchos piensan que es un poco más al mexicano, no creo yo, porque finalmente tiene un sistema más sancionador, pero más como a la dogmática, más a las empresas españolas. Pero hay otros dos modelos que para mí son también ejemplos muy interesantes que se influyeron aquí. Y me refiero al marco normativo de compliance estadounidense, el norteamericano, y el inglés, ¿ok? La diferencia entre muchas otras cosas entre los dos, ¿cuál es? Bueno, que el primero, el norteamericano, que sé que tú tienes servicios que tienen que ver con Norteamérica, con Estados Unidos, tiene que ver con demostrar el dolo de la empresa. Esto es, en Estados Unidos, en materia de cumplimiento normativo, sancionan en menor escala, o la empresa tiene esta exenta responsabilidad cuando demuestras como empresa que tú no tuviste la intención, ¿ok? Yo no quise hacerlo, yo provoqué, pero yo no quise hacerlo. Ahí varía, porque luego el no quise hacerlo es como los niños chiquitos de no quería romperlo, pero estuve dándole vuelta ahí a aventar una pelota por ahí, ¿no? ¿También cuadraría la omisión? También cuando hay una omisión es lo ¿No omití. cuadraría la no intención con la omisión? O la omisión, exactamente. Pero no hay ese dolo, ni siquiera, o sea, no hay esa intención de ninguna manera. Es como, pues sí, se equivocó, ¿no? Pero el inglés, que está muy también aquí, yo creo que está más aquí, lo van a ver. El inglés, y si tienes proveedores también de lo que sea, proveedores, algún productito que tengas una marca de mensajería inglés, ya tienes que cumplir con estándares internacionales también de ellos. ¿Qué quiere decir? Ellos, aunque no tengan la intención, te sancionan como empresa. Entonces no sirve, pero es que yo no quise, o yo no omití, pero pues no sabía que tenía que no hacerlo. O sea, eso, los ingleses dicen, eres responsable, igual con la pena extrema como si hubieras tenido la intención. El modelo inglés, por ejemplo, es tan delicado que por eso muchas empresas, cuando te dicen, ha pasado muchas empresas inglesas cuando vienen a México que dicen, es que me invitó a comer con el proveedor, o me invitó a evento de golf, o esas empresas te dicen, no, es más, los ingleses tienen la obligación de reportarlo a sus superiores jerárquicos, es decir, jefe me invitó a una comida, dije que no, y le puse un correo, ay, qué exagerado, no quiso venir a una comida, pero si era para convivir, no, los ingleses te dicen, no me invites, es más, ni van a tu sesión, ya no son proveedores. ¿Por qué? Porque es un nivel pues muy laxo, donde por cualquier cosa te decir, tienes responsabilidad, no debes de convivir con quien vas a licitar. Si tú ves esa cultura, nada más piensa en cualquier ejemplo que te pongo de México y vas a decir qué diferente es, ¿no? Porque hay una permisión cultural a ciertas conductas, ¿no? Que se entienden
aceptadas culturalmente, incluso en la ley. Hay ejemplos donde, por ejemplo, exfuncionarios incluso son asesores de las empresas inmediatamente después de dejar sus funciones. Y son asesores que fueron asesores, por ejemplo, que tuvieron funciones operativas en la institución gubernamental y las empresas los contratan así fácil para que sean asesores. ¿Y qué te dice la comunidad internacional? Pues no es correcto, no es correcto, te estás metiendo en un conflicto ¿de qué? De intereses. ¿Por qué? Porque no vas a poder cumplir, no puedes, vas a meterte en un problema porque tienes una persona pues, que estuvo del otro lado. No puedes. Y precisamente vas a licitar como empresa con ellos, ¿no? Eso es lo que pasa y por eso hay tantos problemas en el país. ¿Ok? La empresa tiene que cuidar. Un ejemplo que te pongo de quien sí verifica mucho esta parte de evitar conflicto de intereses. Yo te voy a poner muchos ejemplos de ninguna empresa, creo yo, tiene como un cumpleaños perfecto, pero te voy a decir, por ejemplo, la parte de valores, Danone, ¿no? Y en otros componentes, quienes puedes ver que su página tienen en su forma como ejemplos buenos. En esta Telefónica móvil, vean en la parte de conflicto de intereses, son buenísimos, buenísimos. Porque tienen un sistema de check-up con los colaboradores, en contratación incluso con proveedores, que dices, oye, mi vacuna aquí está, también, para que sepas, pero verifican mucho y evitan que no exista conflicto de qué, de intereses, ni con colaboradores, ni con proveedores, ni con los colaboradores, ni si trabajaste en la competencia y luego te vienes para acá, lo verifican muy bien, ¿ok? Una persona que es chofer de trailers, se imagina la empresa que se dedica, ¿no? Transporta productos. Y le pidió a su jefe que transportara una mercancía y le dijo en esa exigencia de cumplir. Tenía un vehículo, pues es un tráiler, tenía teléfono celular y le dijo por mensaje de WhatsApp, oiga jefe, ya va a acabar mi turno, me siento mal, pues era diabético, me siento mal. Y le dijo el jefe por mensaje de texto, de WhatsApp, a mí no me importa, el que te dé más gasolina lo entregas en tal lugar. Tiene un accidente y pierde las piernas. El caso sigue en proceso. Y la empresa está metida también en un problema. ¿Qué dijo ahí el director? Pues yo no creí que fuera a pasar algo, ¿no? Pues sí pasó porque estabas usando un tráiler, era fuera de su horario de trabajo, era gasolina pagada por la empresa y le contactaron por WhatsApp de los teléfonos de la empresa. Es decir, son herramientas de trabajo, pero también son elementos que la fiscalía utiliza en contra de la persona. Entonces, yo lo que les recomendaría mucho en NERCEN es qué hacer, analizar en las diferentes áreas, es decir, quiénes necesitan laptop y quiénes realmente no necesitas. Ojo, nunca dejen que usen computadoras personales que se las traigan aquí a la oficina de ella. Eso también es pésimo. No. Sí hay que tener herramientas, ¿sí? Pues todos con CPU, punto. No oye, yo tengo mi laptop, ¿me la puedo traer aquí para avanzar en la casa? No, no puedes avanzar en tu casa. No, no, prohibidísimo. 2, en sistemas con los de informática, ¿no hay aquí ingenieros de sistemas? Ustedes son clave para, ellos son clave para eso. Hay controles en informática, ¿verdad? Que pueden hacer ellos para que sepan qué accesas, qué no accesas, hasta dónde puedes. Incluso hay archivos que esto ya es más común, yo me declaro incompetente en tecnología, pero sé que las empresas nos piden, por ejemplo, ya no puedes incluso abrir documentos fuera, sino que están encriptados de manera que pueden ser abiertos en donde, en tu empresa. Entonces, esas maneras son como propuestas que les hago sencillas. 1, verificar qué áreas realmente necesitas, que sea el teléfono y que se justifique por su forma de contratación y las funciones que desempeñan. 2, de manera muy estricta, muy limitante, es decir, no puedes traer ni comunicaciones en NERCEN por aparatos personales, no se va a poder. Tienes que tener comunicación por Messenger, esos correos que nos mandan, ¿no? Internos, este programa, ¿cómo se llama? Mis expertos, correo que tenemos en mensaje, nuestro mensaje interno que tenemos siempre, pero es parte de las empresas. El intranet, por ejemplo. Y otra cuestión, por ejemplo, teléfonos o computadoras personales, pues que no se utilicen en la empresa para hacer como una comunicación interna, que eso cada vez es más común en las empresas, cada vez más te dicen, pues me ahorro el gasto, y entonces que traiga su celular, ¿no? Que traiga comunicación con el celular. Gasolina, muchos de gasolina, las empresas dicen, no damos vales de gasolina, ya no damos. Viáticos, ojo con reembolsar, no reembolses nada.
aquí están los contadores, no, porque el reembolsar es, oye, es que fíjate al restaurante, no, mejor una forma, incluso hay unas empresas que tienen tarjetas, que son tarjetas que te abonan un monto, ¿no? Ustedes saben mejor como contadores, y ese monto te gusta por las funciones y el presupuesto que hicimos que vas a una reunión a Canadá, se estima que el costo del hotel y todo esto es tu tanto y esa es tu tarjeta. Y si con esta tarjeta lo que se te deposita es lo que vas a gastar. Y el remanente se queda en la tarjeta y me la entregas. Punto. ¿Sí me explico? O sea, pero se dan cuenta que es más como control de la empresa. No es para todos los colaboradores. Hay colaboradores que dicen, a mí no me puedes limitar porque pues si tengo que hacer una operación de una compra o tengo que llevar a cabo una reunión. Bueno, pero que ustedes sepan internamente a quién le autorizas qué. ¿Sí me explico? Es una sugerencia y no creen que estoy... Yo les comento lo que 3 empresas hicieron. En una dijeron, no hay viáticos, o sea, todo se paga así como de empresa al lugar, no te vamos a reembolsar. 2, acabaron vales de gasolina. Y 3, limitaron mucho las herramientas de trabajo, las que estrictamente eran necesarias. Lo que sí en todas fue como el común denominador es no cosas personales, no mi teléfono personal, ni mi computadora personal para efectos de comunicación en la empresa. Una empresa que tenemos en Playa del Carmen, que representamos, uno de los socios es norteamericano, que es a quien yo represento, yo los mexicanos, y resulta que ellos pues dejaron en las manos de los administradores y de los contadores el día a día de la empresa, ¿no? Se dedican a la rama hotelera, hoteles muy importantes, y de un día para otro, pues entonces ya no empezaban a recibir como el flujo neto que se entendía, ¿no? Supuestamente porque no había gente, pero pues es Playa del Carmen, es una zona hotelera pues bastante interesante, un paraíso para México, y de repente se enteran que les venden la empresa y luego la tiran al hotel. Y empieza a ver ahí, pues hay fraude, lavado de dinero, hay enriquecimiento ilícito, es como cebolla, estamos sacando, yo soy la asesora jurídica ahí, a nivel federal, muchos elementos, pero fíjate que muchos de los imputados que tenemos investigados pues realmente no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Entonces ellos pensaban que era parte, falsificaron la firma de mi representado, los notarios también se prestaron, también los notarios, también tenemos notarios como imputados ahí, sí, porque se prestaron entonces la gente que firmó muchos papeles dijo, pues es que como había notarios ya con la firma, pues pensamos que pues estaba bien. Pues no estaba bien, realmente había muchos problemas con lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por eso aquí fíjate que dice, además existió inobservancia del debido control en su organización. A ver, Enersen, ¿qué es debido control en la organización? Felipe, a ver, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es debido control? Desde tu área, ¿cómo estás? Dentro del marco jurídico. Seguimiento del marco jurídico. Enersen, ¿quién conoce el marco jurídico? La cabalidad. Porque también citamos entrevistas, ante el Ministerio Público. Sí, también te citamos a los colaboradores. Entonces, no se me espanten. ¿Qué preguntas crees que les hacemos? Esa es una de ellas. ¿Conoce usted el marco normativo de la empresa? Quiero que nos contesten muchos de ellos, que vengan espantados. No, abogado, yo no tengo ni idea. Yo sé mi función y me dedicaba a trabajar. Así me contestan. Pues no conocían el marco que lo regula. Entonces, la capacitación en que hagas constante. Bien, ahora vamos a ver sobre aquí el sector energético, ahora vamos a ver sobre lo que hace el capital humano, ahora vamos a ver de lo que hace la dirección jurídica, ahora vamos a ver de contrataciones, desde capacitación de ética, todo, pero tiene que haber un conocimiento de quién es qué área es y con quién me dirijo con. Otra pregunta que hacemos es, ¿usted sabe cómo opera el canal de denuncias en su empresa? Veo caritas como que me están diciendo que ni idea. Entonces, tienen que saber, cursos, ¿no? Les vamos a presentar quién es el encargado, con quién, en qué horario, cómo procede, cómo puedes hacer una denuncia anónima, cómo da seguimiento. Y en muchas de las empresas el problema que tienen es que no dan seguimiento a las denuncias. Entonces, muchos empleados lo que nos dicen es, Cristal, yo denuncié, pero ya no supe nunca qué pasó, no supe quién dio seguimiento y ya no dije nada porque si no me iban a correr. Y ahí entramos los abogados, pues desenmarañamos y decimos, aquí pasó algo. Si tu empresa no tiene la capacidad sancionadora correcta y cero tolerancia al incumplimiento normativo, fíjate, cero tolerancia debe haber aquí en el CEN al incumplimiento de la norma.
Cero tolerancia es quien no lo cumpla, se tiene que ir. O lo capacitas, así como todos los días pasa un curso intensivo, y entonces supervisas que ya cumplió y ya entendió, porque si no, si hay esa tolerancia, ¿sabes cuándo decimos que una empresa tiene tolerancia? Cuando ve que hay actos ilícitos y no hizo nada.